Son tan amables, si tiene una Biblia ahí a la mano, bueno, me acompañe en ella, y si no, bueno, pues aquí lo vamos a estar leyendo en Efesios 4, versículos 26 al 27. Efesios 4, 26 y 27. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. En los versículos anteriores a esto que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos llama a despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer, ¿verdad? A lo que éramos antes. Y nos llama el apóstol a vestirnos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Hermanos, a nuestra nueva naturaleza obviamente en Cristo. Y esto es solo posible si como cónyuges nos comprometemos a imitar la conducta y el carácter de Cristo. Mire qué bendición que nuestra vieja naturaleza ya fue crucificada con nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, ya no tenemos que ser esclavos de esa antigua manera de vivir. Ahora, con esto no quiero decir que debemos de vivir una vida como si fuéramos impecables, como si ya no fuéramos pecadores. Claro que somos pecadores. Claro, hermanos, que no somos perfectos. Pero es nuestro deber, como matrimonios cristianos, luchar en contra de esa vieja naturaleza si queremos ver nuestro matrimonio florecer en Cristo. Ahora, hay que tener muy en claro algo, que esto no lo vamos a poder nunca, hermanos, lograr en nuestras fuerzas. Necesitamos, número uno, la ayuda de Dios, y número dos, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo para presentar batalla. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos viendo esto de presentar batalla y de pararnos firmes en contra de las acechanzas de Satanás? En primera de Pedro 5, 8 y 9, ¿verdad? En donde nos dice la palabra: sed sobrios y velad. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Por lo tanto, dice el Señor, debemos resistir firmes en la fe. Ahora, hermanos, en lo que estamos viendo hoy, la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:26, nos dice: airaos, airaos. Si te vas a enojar, pues mira, quizá es algo natural. Dice: pero no peques cuando te enojes. Aquí la palabra griega, hermanos, para airarse es la palabra orgizo, que quiere decir, hermanos, algo que nos lleva a exaltarnos, a enojarnos, algo que nos lleva a irarnos, a encolerizarnos en contra de otros. Ahora, es normal, hermanos, que los seres humanos nos enojemos. Mire, todos nos enojamos, absolutamente todos. Y como matrimonios, todos los días, mis queridos hermanos, vamos a atravesar por situaciones que nos pueden llevar a molestarnos, a enfadarnos, a exasperarnos, aún, hermanos, a llegar a un grado de ira, ¿verdad? A irarnos. Pero mire, como marido y mujer, muchas veces vamos a tener desacuerdos. Como marido y mujer, muchas veces vamos a tener puntos de vista opuestos que nos pueden llevar a tener diferencias. Y fíjese, aún en cosas mínimas. Si usted se pone a analizar los últimos problemas, las últimas veces que ustedes o nosotros, ¿verdad? Yo mismo lo he pasado, como pareja nos enojamos, hermanos, es por cosas mínimas, que cuando nos reconciliamos llegamos a la conclusión de que cómo es posible que por esa tontería nos enojamos. Mire, hay matrimonios que por una tontería han terminado en divorcio. Hay matrimonios que por una tontería han echado a perder su vida matrimonial. Hay hombres y mujeres que por una pequeñez, por una tontería se enojaron y afectaron de por vida su relación matrimonial.
Déjeme decirle que todos en algún momento nos hemos enojado con nuestro cónyuge. Todos, hermano, nos hemos enojado con nuestro cónyuge. Seas pastor, seas misionero, seas evangelista, seas maestra de escuela dominical, seas líder, todos nos hemos enojado. Y la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. Y mire, vaya que para esto se necesita templanza. Para esto, mis queridos hermanos, se necesita mucho dominio propio. Se necesita, hermanos, una relación cercana a nuestro Señor Jesucristo para responder en medio de un conflicto a como Él respondía, a nuestro agresor o a aquel que nos hizo de alguna manera enojarnos. Durante nuestra relación matrimonial va a haber muchas cosas, hermanos. Muchas cosas de nuestros cónyuges que nos harán enojar. Y mire, eso es normal. Eso es normal. La cosa es cómo reaccionamos en ese momento. Cuando a ti te hace enojar tu cónyuge, ¿cómo reaccionas? ¿Te quejas? ¿O empiezas a echar indirectas? Hermano, porque cuando nos hacen enojar, qué buenos somos para empezar a echar indirectas, ¿verdad? O mostramos nuestro enojo con palabras inadecuadas, incorrectas, tratando de dañar a nuestro cónyuge. Usamos probablemente palabras ofensivas, quizá usemos groserías, maldiciones en contra de nuestro cónyuge. Hermano, cristianos usando esas palabras, hermano, ¿se da? ¿Se llega a dar? Porque ¿sabes qué? Cuando estamos enojados perdemos el control, hermano, de nosotros mismos y usamos palabras ofensivas o usamos palabras acusatorias, acusando a nuestro cónyuge que él siempre es el que inicia el problema, que él o ella son los que siempre tienen la culpa de los problemas. O usamos muchas veces palabras burlonas, quizá tratando de ofender o de demeritar a nuestro cónyuge. Hermano, y la verdad es que cuando tratamos de herir a alguien con palabras, somos muy buenos para sacar todo el repertorio que tenemos ahí guardado. Ahí tenemos un arsenal escondido para cuando es necesario sacarlo, lo sacamos. Y generalmente lo sacamos cuando estamos enojados. Muchos matrimonios, hermanos, en medio de un enojo, empiezan a hablar de separación. Hermano, ¿qué daño hace eso a la relación? Cuando dice la palabra de Dios en Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, cuando la palabra de Dios nos dice que sea nuestra palabra siempre con gracia, haga de cuenta que el Señor nos está mandando a hablar, hermano, bondadosamente con nuestro cónyuge, a hablar amorosamente con nuestro cónyuge. Porque mire, la gracia de Dios sobre nosotros siempre es bondadosa. Siempre, hermanos, es amorosa. Por eso dice la palabra de Dios, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, y cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios poco o mucho, sabemos que nuestro hablar, hermano, siempre debe de ir impregnado de la palabra de Dios. Hermano, yo te aseguro que si aprendemos a responderle a nuestro cónyuge por medio de la palabra de Dios, yo te aseguro que el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo, hermanos, en medio de ese pleito. Ahora, en medio de un enojo, quizá reaccionamos con acciones incorrectas. Y una de las acciones incorrectas que tenemos la mala costumbre de hacer es involucrar a terceros. Tomamos el teléfono y nos empezamos a quejar con nuestros padres de lo mal que es nuestro cónyuge, de lo que nos hizo, de cómo nos hizo enojar. Y ahí, hermanos, estamos en un grave error, porque el enojo nos lleva, hermanos, a meter a otras personas que no tienen ni siquiera por qué enterarse de nuestros problemas. Y aquí el problema ya no es de 2, quizá ya es de 3, quizá ya es de 4.
Y te digo algo, mira, eventualmente el problema entre tú y tu pareja, el desacuerdo se va a arreglar. Pero déjame decirte que lo que queda detrás, hermanos, en la relación con los suegros, se puede ver afectada para toda la vida. En medio de un enojo, hermanos, hay alguien que toma la acción incorrecta de involucrar a los hijos y de acusar al padre y de acusar a la madre. Otra acción incorrecta que nosotros muchas veces solemos usar en medio de un enojo es violencia. Agredir, hermano, y eso sí ya estamos entrando en un terreno muy peligroso. Debemos de aprender, hermanos, a dominarnos. Hay quienes en medio de un enojo se han salido de su casa y no han vuelto nunca más. ¿Te parece exagerado quizá? ¿Te parece algo a lo cual no se debe de llegar? Pero hermanos, se ha llegado a eso. Otra acción incorrecta que en medio de un enojo solemos, hermanos, tener muy seguido es dormir separados. Pues como yo estoy enojado, como tú estás enojada, yo me voy a dormir al sillón. Hermano, aquí el problema es cuando no hay sillón. Y yo agarro mis cobijitas y me voy a dormir a donde se pueda, pero yo lo que menos quiero es estar contigo. ¿Sabe qué, hermano? Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el Señor lo que menos quiere es que en medio de una discusión nosotros, hermanos, nos separemos el uno del otro. Ahora, con esto de las redes sociales, en medio de un problema, en medio de un enojo, hermano, hasta hay quien publica aquí peleándome con el gordo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermana? Hermano, no se tiene que enterar nadie de los problemas que hay en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, excepto Dios. En Efesios 5:33 dice la palabra de nuestro Dios, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete al marido. Mis queridos hermanos, una relación matrimonial bendecida por Dios debe estar basada en el amor y en el respeto mutuo. No importa por lo que se hayan enojado, no importa por lo que se hayan exasperado, no importa hasta dónde hayan llegado, hermanos, en su enojo, siempre, hermanos, debe estar por encima de todo el respeto y el amor. De lo contrario, hermanos, es ahí precisamente cuando mi reacción en contra del otro puede hacer que dañe la relación. Yo les hago una pregunta en esta noche. ¿Cómo reaccionamos en medio de un enojo? Recuerda que como reaccionamos al enojo en contra de nuestro cónyuge, puede dañar mucho nuestra relación. ¿Y cuántos matrimonios, hermanos, se han roto por enfados, por enojos, mal trabajados, mal encausados? Por lo tanto, yo te ruego, hermanos, en el Señor, que tengas mucho cuidado de no perder el control en medio de un enojo y hacer cosas o decir palabras de las cuales luego te arrepentirás. Porque muchas veces ya es demasiado tarde. Y lo que fue dicho, dicho fue. Y lo que fue hecho, hecho fue. Pero muchas veces, hermanos, traen dolor, tristeza y amargura al alma. Dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hermano, ten mucho cuidado porque cuando hablamos depende mucho, dependiendo de cómo lo hacemos, nos veremos beneficiados o pagaremos las consecuencias de lo que sale de nuestros labios. Y la verdad es que muchas veces, hermanos, nos hemos visto llorando, arrepentidos, pidiendo perdón por palabras que salieron de nuestra boca que nunca debieron haber salido.
Por lo tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, ten mucho cuidado con tu enojo. Aprende a desarrollar el dominio propio, la templanza que es fruto del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Y analiza cuidadosamente antes de reaccionar. Recuerda que un enojo mal manejado puede llevarte a consecuencias inimaginables. Inimaginables. Por otro lado, déjeme decirle que la realidad es que somos muy propensos, si me permite la palabra, somos muy propensos a terminar desacuerdos en silencio. Cuando ya hubo un desacuerdo, cuando ya hubo algo, hermanos, que nos hizo enojar, somos muy dados a terminarlo en silencio. ¿Qué quiero decir con esto? Sin hablarnos. ¿Y sabe qué? Eso es muy peligroso para nosotros. Mire, es cierto que es mejor hablar cuando se ha enfriado el conflicto y qué bueno es tomarse un tiempo pues para meditar, ¿verdad? Y para orar antes de hablar. Pero no perdamos de vista que la palabra del Señor nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe qué? No permita que caiga la noche mientras siguen enojados. ¿Por qué nos dirá esto el Señor? ¿Sabe por qué? Porque cuando ya estamos en la cama, cuando ya estamos acostaditos, ¿verdad? Antes de dormir, ahí es, hermanos, en donde nuestra cabeza empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y empieza a ampliar los problemas, a hacerlos más grandes. El varón está acostado de un lado, volteado para allá. La mujer está por otro lado, volteada para este lado. Y en medio, hermanos, está el diablo aconsejando a uno y a otro para que continúen con el pleito al otro día. Por eso, hermanos, es necesario hablar. Es necesario razonar. Es necesario pedir perdón. Si es necesario, pida perdón. Oren juntos, hermanos, hagan lo que haya que hacer, pero busquen la reconciliación después de una molestia, después de un enojo. Dejen a un lado el orgullo, dejen a un lado el deseo de venganza. No, pues si quiere que me hable él, o si quiere que me hable ella. Hermano, ¿qué es eso? Hay que tomar la iniciativa. No, pues yo no tuve la... porque mire, en medio de un enojo, en medio de un desacuerdo, en medio de un problema, nadie tiene la culpa. El problema es que los dos están enojados, pero nadie tiene la culpa. Pues si quiere que él me pida perdón porque yo no tuve la culpa. O van más allá, ¿verdad? Pensando ahorita que ni se me acerque. Y mire, ahí el único que se está regocijando en medio de nuestro problema es el enemigo, hermanos, que nos quiere destruir, que nos quiere deshacer y que está utilizando una cosa mínima para hacer que se haga algo muy grande, que se maximice al grado de vernos enojados, de vernos separados. ¿Por qué esperamos que el otro siempre tome la iniciativa? ¿Por qué no tomarla nosotros? ¿Sabe que lo único que estamos haciendo es darle lugar a Satanás? Y obviamente, no solamente le estamos dando lugar, sino que le estamos dando tiempo para que ataque nuestra mente y nosotros empecemos a maquinar en nuestro corazón en contra de nuestro cónyuge. Y lo más triste es que si seguimos ahí empecinados, sin someternos como pareja al Señor, quizá construiremos de un pequeño desacuerdo un gran problema. Déjeme decirle que ha pasado muchas veces.
A lo largo de estos años, hermanos, en el ministerio, nos hemos enterado de matrimonios que han terminado en divorcio. Y muchos de ellos llegan a la conclusión de que si uno u otro hubiera sido más humilde, más perdonador, más como Cristo, su matrimonio se hubiera salvado. Ahora tú dirás, pero ¿cómo le hago? Hermano, ¿cómo le hago si apenas quiero solucionarlo? Él o ella empieza a gritar. Y no hay peor cosa, hermano, que tratar de llegar a un acuerdo cuando alguien de los dos está enojado, iracundo, irascible, colérico. Alguien que no entiende razones, como Gabino Barrera. Pero déjeme decirle, hermanos, que la palabra de Dios dice en Proverbios 15, 1 y 2, dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mi querido hermano, mi querida hermana, uno de los dos debe tomar la iniciativa. Quizá no sé, el más maduro espiritual y no sé, emocionalmente hablando. Y debe, hermanos, usar palabras suaves, amorosas, amables. Hermanos, ¿quién se resiste al amor? Cuando usamos palabras amorosas con nuestro cónyuge y le pedimos perdón, hermanos, aunque tú no hayas tenido la culpa, pide perdón. Uno de los dos tiene que ceder. Pero ¿por qué siempre yo, hermano? ¿Por qué yo siempre tengo que ceder? Déjame decirte algo, porque al final gana más, hermanos, el que más da. Al final gana más el que más da. Al final, hermano, gana más el que más cede. El que es más humilde, el que más se somete en obediencia al Espíritu Santo, que en medio de un problema, que en medio de un desacuerdo, que en medio de un enojo te está diciendo, pide perdón, cede, ve y haz lo que tengas que hacer. Pero a veces, hermano, el Espíritu Santo nos está hable y hable y hable, que arreglemos el asunto, pero nosotros, hermanos, nos creemos más sabios que Él y queremos hacer las cosas a nuestro modo y en nuestra propia opinión. Y déjeme decirle que lo único que viene, hermanos, es derrota para nuestro matrimonio. La mayoría de las veces es mejor ceder aun y cuando tú no tuviste cosa alguna. Ceder aun y cuando tú sepas que tienes la razón. ¿Pero por qué motivo? Te digo por qué. Amor. Amor. Nada más por ese motivo. Yo te invito a que leas primero a los Corintios. Y mi Biblia, hermanos, dice que el amor, todo, hermanos, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo soporta. Y qué mejor amor que el que nos revela, que el que nos enseña la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él aguantó todo por nosotros. Y a veces nosotros, hermanos, no queremos aguantar un poquito en medio de nuestra relación matrimonial. Déjame decirte que cuando parece que pierdes, es cuando más ganas. A veces parece que perdemos. Parece que él o ella se salió con la suya. No se trata de eso, hermano. Se trata de sentirte en paz, de que hiciste lo correcto en medio de un problema, en medio de un desacuerdo, en medio de un enojo. Tristemente, muchas veces hay un orgullo muy malentendido. Y el enojo, hermanos, nos lleva a cometer locuras. El enojo es algo innato, hermanos. Es algo que es natural.
es algo que forma parte del aspecto emocional de las personas. El pecado viene a nuestras vidas, hermano, cuando no sabemos manejar adecuadamente el enojo, cuando no sabemos gestionar correctamente el enojo y caemos en la ira y reaccionamos con violencia física o verbal, como vimos anteriormente. La bendición que tenemos como hijos de Dios es que con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Sin embargo, muchas veces antes de pedir ayuda al Señor ya tomamos nuestras propias decisiones y queremos arreglarlo a nuestro modo. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:26, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí, hermanos, el enojo, el enfado entre cónyuges deja a la puerta abierta para que Satanás entre y haga realidad sus maquinaciones. Por algo nos dice la palabra de Dios que anda como león rugiente, hermanos, alrededor de tu matrimonio, alrededor de tu esposa, alrededor tuyo, hermano. Y en el momento del enojo, del desacuerdo, allí es donde nos quiere devorar. Pero si somos sabios, si somos inteligentes, hermanos, actuaremos antes que el enemigo nos ponga el uno contra el otro. Porque qué inteligentes somos para muchos negocios, para muchas cosas de la vida. Pero muchas veces cuando se trata de nuestro matrimonio, discúlpeme que se lo diga así, pero nos volvemos los más necios sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque le damos más entrada al orgullo que a la felicidad de nuestro matrimonio. Hermanos, no dejen pasar el tiempo. Entre más tiempo dejemos pasar, ¿verdad?, para solucionar un conflicto, más tiempo le estaremos dando al enemigo para hacer de las suyas y hacernos daño. No alimenten el enojo. No lo alimenten. Busquen perdonar. Hermano, el Señor nos ha perdonado tantas veces y de diferentes formas, que ¿quién somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? En este caso, a nuestro cónyuge. Busquen perdonar, reconciliarse lo antes posible, en medio de un enojo, en medio de un problema. No permitan que una discusión vaya más allá de lo que debe de ir, porque yo entiendo, hermanos, que hay discusiones que se tienen que hablar, que se tienen que tratar, pero no dejen que vayan más allá. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, airaos. El Señor mismo, hermanos, sabe que